Bueno, estamos nosotros en revisión de todos los inmuebles que está atendiendo la comisión, tanto los que ya entregamos como los que están en obra y los que todavía no inicia su obra. Los entregados, que son casi 5,000 viviendas, tanto unifamiliares como departamentos en edificios multifamiliares. Afortunadamente todos pasaron sin problema el sismo, quiere decir que fueron obras bien realizadas. Dentro de las viviendas que tenemos algún tipo de intervención, tenemos algunas que tuvieron algún tipo de problemas, por ejemplo, Tepic número 40, que se cayeron algunos elementos de la fachada. Ya yo estuve el mismo día del sismo ahí y un día después llegamos con una empresa para que retirara todos estos elementos que se pudieran caer y que ya no hubiera riesgo para la comunidad. Esa obra de rehabilitación va a empezar a finales del mes de julio. Otro inmueble que nos reportaron como algún problema que ya estaba en obra es Jalapa número 200. En Jalapa 200 nos reportaron que perdió más verticalidad de la que ya tenía y eso hizo que mandara a hacer un estudio topográfico de verticalidad que nos deben de entregar el lunes. Teniendo este estudio de verticalidad sabremos si se puede seguir con la rehabilitación o si su inclinación es mayor y ya rebasa los límites que la norma nos permite, entonces el inmueble tendríamos que demolerlo y volverlo a construir. Por ejemplo, Baja California 167, también nos reportaron que cayeron elementos de la fachada. Ese es un inmueble que se va a demoler. Ya vimos con el Colegio de Notarios la fe notarial para empezar la demolición la próxima semana. Otro inmueble que salió mucho en los medios, Quintana Roo número 3, ese al jueves, el día de ayer inició su demolición con recursos privados de los dueños. Digamos que son los inmuebles que nosotros estamos atendiendo y que tuvimos algún reporte de algo que les ocurrieron. Pero en términos generales no tuvimos mayores problemas con los inmuebles que está atendiendo la Comisión de Reconstrucción. Comisionado, hemos visto múltiples denuncias, sobre todo en redes sociales, de vecinas y vecinos que aseguran que este martes hubo agrietamientos o algún tipo de daño en el sismo y que son más bien daños pues que se han ido acumulando, ya sea por falta de mantenimiento, por el sismo del 17, hay quien dice que incluso del 85. ¿Cómo hacen ustedes cada uno de los peritajes y sobre todo cómo sabe la ciudadanía a qué instancia acudir? Si mi casa está dañada, tengo que ir con ustedes únicamente para el 2017, ¿cómo sé cuál es la autoridad correspondiente para mi caso y cómo están ustedes separando los diferentes daños? Porque la realidad es que daños sí hay, sea por este sismo o por otros acumulados, por mantenimiento y todo lo que usted ya ha registrado. Sí, bueno, tienen que hablar a Locatel al 56 58 11 11 y Locatel los va a remitir al Instituto de Seguridad de las Construcciones. Está haciendo una base de datos Locatel para que el Instituto de Seguridad de las Construcciones, junto con los especialistas que son los directores responsables de obra y corresponsables en seguridad estructural, vayan y revisen cada inmueble y se vea qué tipo de intervención necesitan, si es estructural o si simplemente pues son daños menores que no afectan la estructura del inmueble. Para ello, bueno, que también sepan todos los habitantes de la ciudad que están varios programas. Por ejemplo, está el programa de atención de vivienda que tiene el INVI, que es mejoramiento de vivienda. Este programa es muy bueno porque le ayuda a los habitantes de la ciudad a mejorar su vivienda cuando necesitan algún tipo de reparación menor. O con las alcaldías también pueden acudir con las áreas de protección civil de las alcaldías. A casi 3 años de la tragedia de aquel 19 de septiembre, ¿cómo está la relación con estos grupos vecinales y de damnificados también que se han estado integrando después de justo el daño estructural en algunos casos, en otros no tanto, en diversas colonias de la capital? ¿Mantenemos una buena relación desde la autoridad? ¿Hay algunos roces? Hay muchas noticias también en este sentido. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, desde el primer momento que llegamos al gobierno, hemos estado atendiendo a todos los damnificados, tanto los que se organizan con colectivos
como los damnificados que no se organizan con ningún colectivo. Tenemos chats, por ejemplo, con todos los edificios para estarles informando de manera permanente cómo va su reconstrucción. Antes de la pandemia yo tenía asambleas mensuales, sobre todo en las colonias con más afectación del sismo, en Iztapalapa, en Tláhuac, en Xochimilco. Estamos retomando esas comunicaciones a través de chats. Y con los colectivos tenemos reuniones permanentes con ellos. Hay una de las organizaciones de colectivos que decidieron que ya no continuaban con estas reuniones, pero bueno, nosotros estamos dispuestos a atender a todos y va avanzando la agenda que hemos tenido con todos los colectivos. De hecho, ya insisto, ya hemos entregado 5,000 viviendas, ya 5,000 personas, familias que perdieron su vivienda o que fue dañada su vivienda por el sismo, hoy ya están de regreso en su casa. 5,000 han sido entregadas. ¿Cuántas faltan? Y le preguntaría sobre algunas, por ejemplo, como el multifamiliar de Tlalpan, que fue habitado parcialmente. Este tipo de complejos ya están listos al 100% para que la gente pueda volver. Y algunas denuncias de, por ejemplo, gente en San Gregorio y en las zonas más alejadas, digamos, de las concentraciones poblacionales, como es San Gregorio en Xochimilco, que se quejan de que no han recibido el mismo trato por no estar precisamente en Benito Juárez o en la zona de Tlalpan, de Coyoacán, en lugares con mayor acceso, digamos. ¿Qué puede decirnos de estas dos? ¿Cuántas faltan? ¿Las que se entregaron ya están listas al 100%? ¿Y qué pasa con las zonas más alejadas? Mira, voy a hacer un recuento de cómo tomamos la reconstrucción. Vivienda unifamiliar literalmente no se hizo una sola en el gobierno anterior. Y es más, no tenía ni un plan para atender las viviendas unifamiliares. Nosotros empezamos haciendo un censo, no sé si lo recuerdas, un censo que nos dieron 11,000 viviendas afectadas unifamiliares, básicamente en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. A lo largo del 2019, pues mucha gente también se fue acercando a la comisión para que también la incorporáramos a este programa de reconstrucción. Entonces dividimos las viviendas censadas y después las viviendas que se fueron incorporando en el 2019, que les dimos un código de vivienda BIS. Todas las viviendas censadas van a terminarse este año, todas las unifamiliares. Hoy llevamos el 72% de avance en estas viviendas censadas y el 28% que nos falta vamos a terminarlo este año. Las viviendas BIS, las que entraron en el 2019, terminando las viviendas censadas iniciales, vamos a iniciar su revisión, porque no todas se van a atender. Tenemos un padrón casi de 10,000 más que están pidiendo su incorporación al programa. Algunas sí se atenderán y otras no se atenderán. Y esas serán atendidas en el 2021. En cuanto a edificios, que son poco más de 400 los dañados por el sismo, ya se entregaron 78, tenemos 108 en obra y el resto que nos falta por iniciar su obra, la mitad se inicia su obra este año y la otra mitad en el primer semestre del próximo año. La mayoría de los edificios se van a entregar entre este año y el 2021 y los que son de tiempos mucho más largos su reconstrucción, pues estaremos entregándolos en el 2022. Pero vamos a atender a todos los damnificados. Y esto que decías de las zonas más alejadas, no, justamente organizamos por cuadrantes de atención y en cada cuadrante pusimos una empresa constructora, una supervisora, un director responsable de obra, justamente para que no termináramos una zona y empezáramos otra. No, todas están trabajándose al parejo. Pero bueno, por ejemplo, hay zonas más complicadas. San Gregorio, que tú mencionas, pues es una de las colonias que más afectación tuvo. Solo San Gregorio tuvo cerca de 600 viviendas afectadas, solo el pueblo de San Gregorio Atlapulco, pero estamos avanzando, insisto, parejo. Permítame entrar aquí porque nos avisan que nos queda un minutito y no quiero dejar de preguntarle. A varios años ya de haber estado en contacto constante con dictámenes, con revisiones, con peritajes, ¿qué es lo que más han encontrado? ¿Cuál es la causa por la que se cayeron o fracturaron los edificios, los inmuebles aquí en la capital? ¿Estamos hablando de negligencias, falta de manutención o estamos hablando de asuntos como corrupción, permisos que no debieron darse, por ejemplo, y otras cosas que se ha encontrado desde el periodismo? ¿Qué nos puede decir sobre lo que ya sabemos a casi 3 años de corte?
La gran mayoría son viviendas que sí ya necesitaban una intervención. La ciudad se está volviendo vieja en cuanto a construcciones y tenemos que entrar, pasando la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo, tenemos que entrar a un proceso, no solo en este sexenio, sino por lo menos en los próximos 5 o 6 sexenios, de estar renovando la vivienda. Hay que recordar que los planes de vivienda o las normas constructivas se han ido mejorando. Entonces, después del 85, o sea, viviendas construidas después de los 85, realmente hubo pocos daños. La gran mayoría de los edificios dañados fueron construidos antes del 85, quiere decir, con normas anteriores. Pero si todos cumplimos la norma, ya no tendría por qué tener problemas de derrumbes de viviendas. Y la otra cosa es el mantenimiento. Nos encontramos con muchos inmuebles sin mantenimiento y también nos encontramos con muchos inmuebles que sufrieron cambios estructurales. Luego es muy fácil para los vecinos decir, bueno, ya se fueron mis hijos de la casa, amplío un área para hacer más grande la estancia y estoy quitando un muro que es parte de la estructura de un departamento. Si así se modifican todos los departamentos, hay problemas en el edificio. O los espectaculares que se ponen arriba, que también son pesos que no están diseñados los edificios para soportar. O en la vivienda unifamiliar, es muy fácil, se hace una casa, después se casa un hijo, se le hace otro piso arriba, se casa la hija, se le hace otro tercer piso, y la estructura pues no está para aguantar tantos pisos. Entonces, sí necesitamos cuidar las normas constructivas, no hacer autoconstrucción y respetar las estructuras de los inmuebles, además de darle mantenimiento.